Philip, efectivamente, vamos a conversar con Luis Benavente, director de Vox Populi, sobre la información de ayer, el sinceramiento de las cifras de fallecidos, que nos ubica en el quinto lugar global, ¿no?, en cifra de fallecidos por coronavirus tras la actualización de datos. Bienvenido a PBO, señor Benavente, director de Vox Populi. Buenos días, Judith. Señor Benavente, quiero iniciar esta entrevista recordando que usted, como muchos peruanos, como mis familiares, enfrentaron el coronavirus. La pasaron muy mal, usted la pasó muy mal. Y yo recuerdo que pese a su situación de salud, conversó con Philip a mediados del año pasado. Y usted explicó cómo se estaba realizando el conteo de fallecidos en nuestro país, habló del desfase amplio en ese momento que ya era importante. Luego recuerdo una entrevista en radioprogramas donde usted explicó lo mismo y desde allí no lo volví a ver en esa radio explicar eso. Aquí sí, por supuesto, aquí lo hemos llamado en infinidad de ocasiones para conversar y denunciar esto que finalmente se conoció, se oficializó ayer. Coménteme, por favor, en ese contexto, lo que usted opinaba, lo que usted leía respecto a la información oficial, entre comillas, que se decía desde el Ejecutivo. Adelante, señor Benavente. Desde un inicio, la información era visiblemente incoherente. A simple vista no correspondía a la realidad. Además, era un número de muertes en exceso muy superior al de otros países. Perú llegó a tener como 150% de muertes en exceso, mientras en otros países los que más tenían podía llegar al 50%, porque ese era un argumento de quienes, de una manera, en fin, posiblemente interesada o ingenua, entre comillas, defendían al gobierno. Decían, en todos los países hay muertes en exceso. Esa es la típica. Yo cuando era niño decía, cuando me daban ese tipo de argumentos, decía, ya, si todos se tiran del piso 10, tú también te tiras. Exacto. No, eso no puede ser un argumento. Y entonces encontramos, a pesar que era obvio, realmente obvio, pero eran realmente los defensores del gobierno de Vizcarra en ese momento, eran tan caraduras en dar todo tipo de argumentos para ocultar la verdad, era tan visible. Entonces desarrollamos un método muy simple, que era contrastar las muertes en exceso con las muertes por COVID, con cifras oficiales, para que no se diga que estamos arreglando, acomodando los números, que no tenía eso ningún propósito. El único propósito era que se sepa la verdad y que se actúe en base a la verdad y que no se oculte la información, porque eso de ocultar información es de republiquetas, no es de una democracia madura, y defender la mentira es inaceptable totalmente. Entonces encontramos que SINADEF durante 40 meses daba un promedio de muertes mensual de 53% hombres, 47% mujeres, ¿no? Entonces era una cifra, una proporción muy estable, un punto más, un punto menos de mes a mes, era increíblemente estable. Porque claro, los muertos son de poblaciones muy grandes, entonces las cifras deben ser estables, salvo que, y acá viene el tema, ocurriera algo excepcional. En las muertes por exceso encontramos en un análisis estadístico que el 70% era hombres y 30% mujeres. En las muertes por COVID del MINSA encontramos que por algunas décimas de diferencia el 70% era hombres y 30% eran mujeres. Yo creo que eso era una evidencia contundente. Es más, hicimos un informe sobre esto, mencionamos esto todos los meses que vinieron, después de junio que hicimos el primer estudio de ese tipo, y nunca fue refutado esto por nadie, no era contundente. Y así como nosotros, en PBO, sostenían esto, hacían informes, y no éramos muchos, pero el tema de la verdadera cifra de muertes estaba ahí. Creo que había interés en ocultarlo, principalmente por un gran motivo. Si salía la verdad, se caía la supuesta y falsa eficiencia, entre comillas,
del gobierno de Vizcarra en la gestión de la pandemia, que fue un desastre total. No contrató vacunas, no hizo ninguna previsión. Cuando sonaron las alarmas en el mundo en enero, se cruzó de brazos y se enteró, pero sí hizo un gran show el presidente, irresponsable y miserable, porque solo era para ganar puntos en las encuestas, ganar popularidad, a costa de miles de peruanos que se morían. Se morían por el virus, pero también morían por la desastrosa gestión del gobierno en la pandemia. Uh-huh. Ahora, sí respondieron a esos informes, señor Benavente, porque de hecho se dedicaron a desprestigiar medios como este e incluso cuestionar a los especialistas, cuestionarlo a usted por no tener o no tomar en cuenta la denominada fuente oficial, la cifra oficial del Ministerio de Salud. Cuando un periodista es formado en las aulas, nos enseñan que la fuente oficial es la fuente directa, la fuente que está en el lugar de los hechos, que vive, que sufre, que grita. Es decir, el director regional de salud, es decir, aquel encargado de ese centro médico allá en lo profundo de la Amazonía que nos dice que no tienen un sistema digital para registrar el fallecido, que lo registran a mano y que la información llega mucho después al SINADEF en Lima. Cuando usted lo cuestionaron en esa entrevista, porque acá la escuchamos, ¿qué le dijeron? Bueno, había cuestionamientos de que no usaba cifras oficiales, y era falso, sí usaba cifras oficiales, pero la cifra final oficial era diferente a la que nosotros en Voz Populi dábamos como estimación, porque era una estimación muy sólida de muertes. Era un argumento. Otro argumento era esta caricatura de argumento de que en todos los países hay subregistro. Ajá. En fin, era claro que el propósito era defender un régimen que ya era indefendible. Paralelamente, Vizcarra era cuestionado por corrupción, por el tema del Lavallato, se le descubrían mentiras, etcétera. Era un presidente que ya daba signos que iba a entrar en una espiral de desprestigio, ¿no? De acuerdo. Pero preferían sostener la mentira. Eran argumentos pobres, escasos, ¿no? Uh-huh. Claro, en esos casos sabemos que el expediente es afectar la imagen de quien dice la verdad. En este caso, que era PBO, era Luis Benavente, era Voz Populi, eran algunos otros peruanos, uh-huh, que estábamos en eso, ¿no? No éramos tampoco uno o dos. Obviamente tiraban piedras, pero esas piedras creo que no nos duelen, al contrario, las agradecemos porque nos dieron impulso para seguir estudiando el tema, para seguir presentando informes, para seguir buscando la verdad. Uh-huh. Tal vez sin esas piedras no hubiera habido tanto impulso. De acuerdo. Señor Benavente, ahora hablemos sobre lo informado ayer. Poco más de 180,000 personas, peruanos, han fallecido en nuestro país. Se establecieron 7 criterios que, si bien es cierto, añaden, aportan al sinceramiento de la cifra, podríamos igual tener un porcentaje de desfase. Explíquenos, por favor, como para nosotros que no entendemos este tema estadístico, matemático, cómo se han establecido, cómo se han utilizado esos criterios para llegar finalmente a esta cifra, que finalmente fue también un mecanismo que usted utilizó desde hace muchos meses. Sí, digamos, son herramientas metodológicas que se usa para hacer estimaciones, ¿no? Finalmente, uno de los argumentos era que no había un certificado que diga que cada muerto había muerto por COVID. Uh-huh. ¿Te imaginas? Cuando yo escuchaba eso decía, entonces, pues el número de muertos por la guerra con Sendero Luminoso habrá que tener todos los muertos en las fosas comunes, si no, no hay que contarlos. Y la Comisión de la Verdad había hecho una estimación. Los mismos que estuvieron de acuerdo con la estimación de muertes por la Comisión de la Verdad, ahora están en desacuerdo con nuestra estimación. Bueno, son metodologías que nos permiten llegar a estimaciones sólidas, ¿no? Entonces, y eso se usa en muchos campos del conocimiento, en la biología, en las ciencias naturales, en la sociología, por cierto, etcétera, ¿no? Uh-huh. Con lo cual se ha podido llegar a establecer esa cifra, ¿no? Yo creo que importante es
no solo la cifra, sino lo que eso significa en términos de políticas de Estado. Una cosa es un sistema sanitario para una epidemia de 70.000 muertes y otra cosa es un sistema sanitario para una epidemia de 180.000 muertes. Entonces, ¿qué planificación objetiva se puede hacer si se oculta la verdad, si se está partiendo de premisas falsas? Entonces, eso afectaba. Y además también afectó en otro sentido. Si se hubiera sabido la verdad desde un inicio, los pobladores en Perú hubieran entrado en tal pánico, hubieran estado tan asustados, claro, que se hubieran cuidado más de lo que no se cuidaron en muchos casos. En situación de alerta. Hasta es una teoría básica de política, ¿no? Nos decía Maquiavelo que a veces controlar a través del miedo era, vamos, no voy a hacer un símil, pero en ese contexto creo que Boris Johnson dio un ejemplo, ¿no? Al principio él tomaba de manera relajada el tema de la COVID y cuando le dio y entendió la magnitud del tema, alertó a su población. Claro, pero digamos que el miedo no es algo inducido, ¿no? Simplemente es la verdad. Protegernos a partir de la verdad. Es la verdad. Digamos, el poder sanador de la verdad, el poder de prevención de la verdad, el poder curativo de la verdad, en términos prácticos, reales, no etéreos, por cierto. Claro, claro, no se trata de a la gente someterla a una especie de psicosocial, sino hablar con la verdad, con datos abiertos, ¿no? Que es esta política que ha sido impulsada por usted, por los miembros de Open COVID, por medios de comunicación como este. Finalmente, señor Benavente, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Cuál debe ser el camino a tomar? ¿Y qué mensaje también le daría a la población que hoy se enfrenta? Nos han estampado la verdad, una verdad que desde su plataforma y desde la nuestra se ha venido anunciando. Yo creo que hay un punto clave para la Fiscalía, para Contraloría, que es investigar a los responsables del ocultamiento de 110.000 muertes en el Perú. No se puede meter bajo la alfombra a 110.000 peruanos y nada ha pasado. Yo creo que ahí hay una acción para establecer las responsabilidades penales, políticas y administrativas respecto a este escandaloso ocultamiento de la verdad en el país y también de los cómplices de este ocultamiento. Esto en el campo de investigación. En el campo sanitario es evidente que esto nos dice que tenemos que reforzar, dar más eficiencia y rapidez al tema de vacunas, camas UCI, oxígeno, que después de año y medio parece que no se enteraron de que en el Perú había una gran pandemia, o pensaron que era una pequeña epidemia como la del dengue, si la comparamos con esa. ¿No? Entonces, en el campo sanitario hay que actuar con el retraso que generó principalmente Vizcarra por su irresponsabilidad, por su vanidad, por usar la pandemia para su publicidad y por importarle nada la gestión sanitaria de la pandemia. Entonces, ahí hay una acción de investigación, hay una acción sanitaria y creo que a todos los peruanos nos toca el aprendizaje, sobre todo para los caraduras que defendían la mentira. De acuerdo y claro, como siempre, señor Benavente, le agradezco su tiempo, su disposición. Buenos días, Judy, muchas gracias por la invitación y felicito a PBO porque estuvo todo este tiempo detrás de la verdad y es algo en el futuro con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.